Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de MVP. Todavía es un programa sin nombre, pero primero las iniciales decimos que es MVP. Les presento a mi co-host, gran amigo, y el primero o por lo menos de yo escuchar la palabra emprendedor y venture capital. Así que, ¿cómo anda, Fran? Mucho gusto, Pablito, muy bien, muy contento de formar parte de este primer MVP de podcast que vamos a armar. Por ahora todavía no tenemos MVP. O sea, por ahora esto está recién empezando. Pero bueno, nos queremos presentar. Mi nombre es Pablo Mosquera, me acompaña Francisco Fragueiro. Y la idea de este espacio, que gracias a la gente de Milduc, que desde ya le agradecemos muchísimo por la oportunidad, queremos brindarles herramientas para que en la provincia de Córdoba cada vez vayan más y mejores emprendimientos. Como el nombre del programa o el segmento lo indica, ¿qué es, Fran, un MVP para un emprendimiento? Bien, haciendo un pasito previo y no alargar las definiciones de una, me parece que justamente la idea de este espacio es, llevar a tierra o bajar los conceptos que se usan mucho en las startups y en lo que es venture capital o inversiones ángeles. Porque muchas veces se usan términos o conceptos que están en inglés por el tipo de industria, pero que son más simples de entender y son más comunes que lo que uno imagina. MVP viene de Minimum Viable Product, que es una especie de Más cerca el micrófono, por favor. Perfecto. Que es una especie de prototipo, o sea, es un producto mínimo viable, por así decirlo, ¿no? Pero desde el completo desconocimiento, ¿es un producto que ya es viable para sacar al mercado o es meramente una prueba beta de lo que vos tenés idea en el momento de sacar? Bien, perfecto. En eso también hay como términos medios generales que se confunden. O sea, muchas veces se puede considerar también una especie de prototipo o producto beta. ¿Qué pasa? Normalmente los productos betas o prototipos son más enfocados en productos de algo que ya está construido. Es decir, por ejemplo, no sé, Mercado Libre cuando sacó una versión de Mercado Pago, eso era un prototipo capaz, o por así decirlo, cuando Instagram te saca ahora, viste, las espontáneas, eso puede ser un producto beta o un prototipo. Que te interrumpo, me parecen pésimas, sinceramente. Bueno, no le encuentro ningún tipo de sentido. O sea, le quisieron copiar a BeReal. A BeReal, claro. Y sí, hicieron eso con Snapchat también, viste, con las historias. Ah, claro, pero después Meta. Ah, no, pero sí, Meta. Lo Meta compró Snapchat. No. O sea, lo que hizo Instagram, en vez de comprarlo, le copió la función más importante, que eran las historias espontáneas, por así decirlo, que eran las historias hoy en día de Instagram. Que Snapchat era muy conocido por eso y prácticamente desapareció. Acá en Argentina se usa muy poco. Sí, yo solamente Instagram. Pero bueno, justamente el MVP es un poco más profundo que eso. Es un producto ya funcional, digamos, que te permite agregar valor o aportarle valor al cliente que lo va a usar, y ya tiene usuarios finales, digamos, para que lo prueben y lo usen. O sea, el MVP se construye también a partir, de tu idea como emprendedor. Bueno, comento para la gente que no lo conoce, Fran es emprendedor, tiene su propia startup, y el MVP se construye a partir de tu idea o se construye también a partir del feedback de los que van a ser tus futuros clientes o potenciales clientes o actuales clientes. Bueno, eso está muy bueno. Y justamente ahí ya también entra un proceso que es más el Lean Startup. Y una definición que me gusta mucho es: un MVP no se trata de un producto barato o un producto sencillo, sino que es aprender rápido o aprender inteligentemente. O sea, equivócate rápido, aprende más. Exactamente. Más o menos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros en Sellers, bueno, me estoy dando cuenta que no nos contamos un poco no saben quién es Sellers, porque todavía no es Mercado Libre, pero lo va a hacer. Perfecto. Pero comenta qué es Sellers. Bien. Yo empecé con Sellers más o menos a fines de 2019. En 2020 empieza la pandemia. Sellers es una plataforma donde conectamos comercios con revendedores por comisión, digamos. Los comercios principalmente son comercios de barrio que tienen muy poca o nula presencia digital y no tienen más de 10 empleados. Son casi emprendimientos familiares, ¿no? Sí. Principalmente ferreterías o bazares. Y bueno, justamente con el inicio de la pandemia, todos estos comercios se vieron obligados a cerrar su venta al público de manera física o manera presencial, y entonces se vieron obligados a recurrir a canales de venta online. Por el otro lado, lamentablemente mucha gente quedó sin trabajo o sufrió, la crisis económica, y se vio obligada a generar ingresos extra. Entonces de ahí surgió, a nosotros nos fue bastante bien, porque teníamos las dos necesidades, ¿no? Comercios que necesitaban ampliar sus ventas, personas que necesitaban ingresos extra. Nosotros, a través de nuestra plataforma, los conectamos
y transformamos estas necesidades en oportunidades, digamos, ¿no? Y digo, de meramente escucharte ya se me traen dos problemas para tu MVP. O sea, Bien. vos recibís feedback de dos canales. Primero, o sea, Bueno. el que quiere vender y después el proveedor de la mercadería, vamos a llamarle. O sea, que vos tenés que solucionar el problema. Le digo, lo cual está buenísimo porque es una doble potencialidad, pero a su vez cuando arranca el doble de problema para escuchar al doble de personas. Perfecto, perfecto. Eso viene, o sea, es un problema común en los marketplaces, digamos, en donde justamente tenés dos partes, ¿no? La oferta y la demanda, y vos tenés que nivelarlo, porque si tenés muchos proveedores, pero ningún revendedor, los proveedores no van a vender nada y se van a ir. Y si tenés muchos revendedores, pero ningún proveedor, también los revendedores no van a tener que vender y se van a ir. Entonces, con los marketplaces es muy importante nivelar estas dos, oferta y demanda, y una forma muy buena en los MVP de hacerlo es con una estrategia que se llama el mago de Oz. ¿Qué significa eso? O el huevo y la gallina, por así decirlo, también se conoce. ¿Qué pasa? Vos lo que tenés que hacer es agarrar uno con el cual tengas acceso. ¿Uno, un qué? O sea, ya sea una lado de la balanza, ¿no? Oferta perfecto, o demanda. Agarrarlo y como forzarlo, por así decirlo, o simularlo vos Sí, de tu lado. Exactamente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en nuestro caso, los proveedores tuvimos acceso muy rápido por una alianza y un contacto. Entonces, conseguimos 3 o 4 comercios muy grandes de acá de Córdoba que nos publicaron sus productos y nos confiaron en nosotros para publicar sus productos. Pero ellos, la verdad que no iban a ponerse a actualizar los precios, no iban a ponerse a responder las consultas. Entonces, todo eso lo tuvimos que hacer nosotros y estar persiguiéndolos. Entonces, prácticamente nosotros éramos los... Sí, de todo, claro, revendedores nosotros y éramos los que atención publicaban, cliente. claro. Y después lo que hicimos fue en grupos de Facebook, que los grupos de Facebook también son una muy buena forma de validar una idea y de incluso hacer un MVP. Empezamos a buscar justamente personas que querían revender y ganar una comisión desde su casa. Y fue impresionante la cantidad de personas que nos empezaron a escribir. Muchísima gente se registró cuando vio más o menos cómo, o sea, vio cómo era, y la verdad que la conversión es baja, es decir, de 100 que se registraban, 10 vendían nada más, pero porque también la promesa de generar ingresos de forma rápida es como muy atractiva, entonces todo el mundo le interesa ver cómo es. Después son pocos los que realmente se esfuerzan y le ponen interés y garra en hacerlo, ¿no? Pero todo esto, digo, para alguien que no tiene la más pálida idea que es un emprendimiento o nunca tuvo un emprendimiento, ¿vos tuviste tu MVP, fuiste y se lo ofreciste a estas 4 retails grandes que nos estabas hablando? ¿O primero le fuiste con la idea y le dijiste, mi idea es armar esta plataforma, ¿quieren estar o no quieren estar? ¿O cómo fue ese primer paso que diste? Bien, perfecto. Nosotros ya teníamos el producto desarrollado, es decir, la plataforma desarrollada. Era malísima, era súper rústica, faltaban 1000 funcionalidades, 1000 botones, pero alcanzaba para justamente validar el interés de las personas, sobre todo por el lado de los revendedores. Por el lado de los proveedores, como te digo, ellos nos mandaban un Excel y nosotros nos encargamos de subirlo y todo. Entonces, eso, para el proveedor prácticamente nosotros no existíamos, pero era eso de jugar al mago de Oz, ¿no? Es decir, tu plataforma vos ves y funciona todo bien de cara al cliente. Pero detrás sos vos haciendo todas las teclas, claro, publicando las cosas, actualizando los precios. De hecho, yo me acuerdo una muy buena anécdota, que el Fran, un secreto que no sabes lo que voy a decir, que es lo que más me gusta, mandaba mails poniendo soy Octavio de la parte de ventas, y eras vos, Octavio, también. Exactamente. Eso era muy gracioso. Eso fue en otro emprendimiento previo. En otro. Pero también justamente teníamos la parte comercial, por así decirlo, y la parte más de operaciones, y para simular de que era un equipo grande, yo mandaba mails Octavio, alter ego tuyo. Un secretario, exactamente, que era Octavio. Que Octavio en realidad existió en algún momento. Sí. De hecho, creo que lo conozco. Exactamente, pero se fue y yo quedé reemplazándolo. A cargo de operaciones y comercial. Exactamente. Y a todo esto, digo, una vez que ya tenés el MVP, ya sabés que el producto funciona, tenés potenciales o actuales clientes, etcétera. De eso vamos a otra sigla todavía más difícil y menos entendible, que es Product Market Fit, que teóricamente es como la última coca en el desierto, y si lo conseguís ya podés nombrarte como un real founder. O sea, ya realmente conociste un pain point o punto de que el mercado está interesado para pagar por tu producto. Digo, ¿cómo llegás del MVP al Product Market Fit? Y si querés explicarlo en palabras más fáciles, mejor aún. Bien, ahí, entre el MVP y el Product Market Fit, estamos hablando de años capaz en conseguirlo. Y la verdad que incluso nosotros, te digo que todavía no lo hemos conseguido 100%, y cualquier startup considerada startup, digamos, siempre está en la búsqueda Está en búsqueda, seguramente, porque justamente
la diferencia entre una startup y una empresa es que la startup está todavía en búsqueda de ese modelo de negocio que le permita, por así decirlo, ser escalable y convertirse en una empresa más consolidada y que sepa que si invierte tanta plata, recupera tanta plata y que sea un modelo sustentable y consolidado. Es decir, que si pasa alguna cosita chiquitita, sí, vas a ir en pie. No tengas que Pero digo, cerrar. por ejemplo, Mercado Libre, que saca Mercado Pago, saca Mercado Crédito, saca los Mercado Millón que le siguen después. ¿Eso también es considerado un emprendedor o no? Porque siempre está reinventándose y está buscando nuevas formas y nuevos servicios o bienes para prestar al mercado, ¿o no? ¿O es una empresa que meramente tiene muchos productos? Sí, no. Mercado Libre ya está ya no lejos, es un emprendimiento. está lejos de ser una Galperín startup. no es un emprendedor. Exactamente, está lejos de ser una startup. A lo sumo, lo que puede tener Mercado Pago dentro de su empresa son intrapreneurs, que bueno, eso viene del inglés, digamos, o sea, el emprendedor es el que empieza su startup, el intrapreneur es como el emprendedor pero que está dentro de una empresa y que propone ideas, justamente productos que puedan aportar valor a la gran corporación. Mercado Libre ya no es una startup porque tiene un modelo de negocio probado, por así decirlo, y que está funcionando y que saben que les da de comer. Entonces, no es una startup. Pero bueno, y también lo que hace Mercado Libre con estos productos, de todas formas, puede ser esto que está el Corporate Venture Builder, digamos, que es cuando una empresa busca startups que resuelvan estos puntos de dolor que tiene y medio que los absorbe o los invierte. Porque se da cuenta que es mucho más barato hacer eso que hacerlo los mismos, que una estructura súper grande, con un montón de empleados, de virar a otro punto, cada vez es mucho más difícil que ir y buscar a alguien que esté por fuera de la empresa directamente. Exactamente. La startup tiene una agilidad que las empresas no tienen y también tiene, por así decirlo, la pasión o la garra que tienen los fundadores, que justamente son personas que vieron una necesidad, que más o menos tienen una visión de cómo resolverla y que están creando lo propio, entonces tienen esa sed, por así decirlo, de desarrollar lo propio, que quizás una persona de dentro de una empresa, capaz que venís, le propones una idea y no le interesa tanto. O se mete en las cosas del día a día y no tiene el tiempo para pensar en eso. O no va a estar el sábado a la noche pensando en eso, cuando un emprendedor capaz que sí lo tenés un sábado a las 12 de la noche respondiendo mensajes, como es mi caso. Como Octavio. Exactamente. Y a todo esto, el Product Market Fit, ¿un día vos llegaste a Sellers o si no llegaste todavía, pretendés llegar algún día y decir festejé, tengo Product Market Fit? ¿O eso es un proceso que te vas dando cuenta con el ida y vuelta de, no sé, tus colegas, con el ida y vuelta de la gente que compra tu servicio? ¿O cómo te das cuenta que llegaste al producto que está de acuerdo o que va con las necesidades del mercado? Yo creo que es un proceso y bastante, por así decirlo, continuo o paulatino, en el sentido de que es muy chiquitito, entonces es como difícil decir, che, acá me di cuenta que encontré Product Market Fit. Son pequeños pasitos que van cerrando en la vida de una startup. O sea, la primera, volviendo al MVP, es realmente encontrar personas que quieran usar tu producto y que les des valor, ¿no? En nuestro caso, el principal que le damos valor es al revendedor, que le permitimos generar ingresos extra, por así decirlo. Y esos son como los usuarios más fieles que tenemos y que realmente más valor les aportamos o que más le movemos la aguja, ¿no? Entonces, de a poquito vos te das cuenta, el primer paso por el Product Market Fit es ese, ¿no? O sea, realmente estoy aportando valor a una persona y esta persona está dispuesta a pagar o a hacer algo para recibir mi producto o mi servicio. Y si yo quito mi producto o mi servicio, lo siente, o se quejaría, o me pediría, che, por favor, no lo saques. Después viene la parte más de que sea sustentable el producto, es decir, está bien, yo a vos, Pablo Mosquera, mi oferta de valor es hacerte generar ingresos extra. Pero si la forma en que lo estoy haciendo es que te estoy regalando plata a vos, no es un modelo sustentable, porque yo nunca voy a capitalizar eso y al fin y al cabo me quedo sin plata o termino cerrando. Entonces, la segunda parte del Product Market Fit, que para mí es muy importante, es la de la sustentabilidad de la empresa. Es decir, tener operaciones y transmitir el valor a mi cliente y poder generar márgenes y tener beneficios de eso. Claro, o sea, por un precio que él esté dispuesto a pagar, pero que a su vez también te deje ganancias a vos. Exactamente. Y también ahí, volviendo al MVP, viene esto de que muchas veces que la mejor forma de hacer un MVP es hacer con cosas que no escalen. Que esto es sacado de Y Combinator, pero que es muy cierto, que yo creo que cualquier startup casi lo vive,
al principio, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros al principio hablábamos con cada revendedor por WhatsApp, le gestionábamos las ventas por WhatsApp y las entregas las hacíamos nosotros, es decir, íbamos en el auto, lo buscábamos por el proveedor y se le entregamos al cliente final. Entonces, eso obviamente no es escalable, porque no puede haber 1.500 Francisco Fragueiro. Y si vamos creciendo en revendedores, no puede... O sea, hacer los repartos de todos los revendedores que tengan la plataforma. Exactamente, entonces ahí viene la parte sustentable y también de modelo de negocio. Pero eso no entendí, ¿para vos es un error? No, para mí está perfecto. O sea, el MVP tiene que ser así, tiene que ser no escalable, es decir, tenés que estar vos metido, tocando, o sea, prácticamente siguiendo todo, haciendo el micromanaging, como se dice, digamos. Después ves cómo automatizás y después o cómo vas a mejorar. Y después vas viendo exactamente, los envíos, el cliente la mitad de las veces cuando se los llevamos no estaba. Claro. Los envíos quieren pagar cuando reciben el producto, no sé, les llegó el producto y al final, como lo pagan cuando lo reciben, te dicen, no es lo que esperaba, te lo devuelven. Entonces son todas pequeñas cosas que si vos no estás ahí y no lo conoces, digamos, no te enteras después si largas de una con una herramienta automática, te va a salir carísimo. Claro. Porque capaz que vos nunca estuviste en contacto con el cliente final, nunca estuviste en contacto con las entregas, nunca estuviste en contacto con la logística. Lo estoy llevando muy a mi caso personal. Sí, obvio, pero está bueno igual. Pero siempre está bueno estar primero muy pendiente de todas estas cosas, porque ahí vas a aprender muchísimas cosas que después lo vas a poder automatizar y seguramente salga mejor. Si yo de una agarro un cadete o una empresa de envíos, incluso cualquiera, y le digo, retirá el producto por acá y entregáselo al cliente final, capaz que al final del mes vengo y digo, tengo un 50% de devoluciones en los productos. Y vos decís, no, o el vendedor está haciendo las cosas mal, o la empresa de logística está haciendo mal, y en realidad capaz que era justamente el cliente que lo recibía. Exactamente, claro. Y había lo que no le gustaba. Y a todo esto, yo hace poco escuché una entrevista que le hacen a varios founders. Me imagino que esta respuesta depende de por supuesto, el producto o el servicio que quieras prestar o vender. Pero para vos, ¿cuánto cuesta hacer un MVP? Porque he escuchado desde $300 hasta $10.000, pero lo que todos estaban de acuerdo, o por lo menos los exitosos estaban de acuerdo, era que vos tenías que sacar el MVP cuanto antes, porque la única forma de testear un producto era con el feedback de quién lo quiere comprar. Buenísimo. Yo estoy más a favor del de $300. Hacer un MVP no debería ser tan costoso, porque también nosotros, en nuestro caso particular, nunca tuvimos mucha plata para invertir o para gastar en desarrollo, y creo que también está bueno esa frugalidad o esa necesidad, por así decirlo, de rebuscártelas, porque también desarrollas un mejor producto, en el sentido de que justamente te la rebuscás para conocer más a tus usuarios, a tu comunidad, y ver cómo brindar la mejor solución de a poquito sin tener que hacer grandes inversiones. Creo que es lo mejor. Es más, te diría, si vos tenés $10.000 y querés un MVP, no los gastes. Claro, o sea, usá 500, ahorralos o tenelos en otro lado que te genere un poquito de ingreso, pero el MVP hacelo lo más frugal y con la menor inversión posible, porque también una gran falla que se ve en las startups, donde los founders capaz son personas que tienen mucha plata y que ponen mucha plata de una, pero ellos no están en la gestión, sino que contratan un CEO, contratan un gerente, contratan gente de marketing. No es más una startup, es una empresa. Claro. Y como que intentan formar una empresa medio startup, y el problema es que hay una diferencia entre la empresa y la startup, que la startup está en descubrimiento. Entonces, si vos tenés a alguien ahí contratado que está en ese descubrimiento, hay muchas chances de que salga mal. Y todo esto que vos me estás respondiendo, no lo pretendía hablar ahora, pero me lleva naturalmente, o por lo menos a mí, a pensar en la actualidad del mercado de Venture Capital, que me parece como un poco en lo que vos decís. Creo que el año, desde mi cortísima experiencia, el año 2020-2021, eran años que se levantaba muchísima plata, sin importar si había un product market fee, o si siquiera los ingresos eran mayores de los gastos, que sería un break-even point, sino que meramente se levantaba plata, y vos preguntabas por qué, decías porque lo puedo levantar. Básicamente no tenía mucha razón de ser, pero hoy en día toda la gente que está en este ambiente, lo que te reconoce es que los emprendimientos que van a triunfar o que van a pasar este desierto, que es este año y posiblemente el año que viene, sean aquellos que justamente han superado ese break-even point, o que por lo menos pueden recortar gastos, que son gastos superfluos algunos, y que a partir de eso igualmente van a seguir ganando y se pueden seguir manteniendo sin financiación externa. Coincido, 2021 capaz fue un año que había, o sea, esto no es nada nuevo, digamos, o sea, casi todo el mundo que está metido en las startups lo sabe. 2021 fue un año en que hubo mucha inversión. 2022, 2023 ya se cortó el chorro. De todas formas, sobre todo más para el late stage, o sea, para estadios más elevados.
O sea, startups que ya valen capaz más de 100 millones de dólares, esas se les va a hacer súper difícil levantar más plata. Para los early stage, que son etapas más tempranas, que todavía están descubriendo el product market fit, todavía están con los primeros clientes de tracción y esas cosas, quizá no sea tan difícil levantar, pero de todas formas hay menos plata que antes y las valuaciones están siendo más razonables, por así decirlo. Pero yo me acuerdo de todo el mundo, lo que te decía antes, o por lo menos yo apenas me metí en este mundo, era vos antes sabías a quién hablarle o encontrabas la persona indicada o tenías un PowerPoint que más o menos decía qué es lo que tenías ganas vos meramente de hacer, que no habías hecho nada, y con eso ya te levantabas plata. Hoy lo cual es, te diría, prácticamente imposible, a menos que quien te ponga plata sea tu papá. Totalmente, que también justamente los VCs, sobre todo cuando a la hora de poner plata, se fijan en eso, de que sea saludable las finanzas o los units economics de las... Sí, ya dijiste Units Economics y me parece un término dificilísimo. Exactamente. Así que digamos las finanzas de la startup, sí. Que sean saludables. Es decir, si vos tenés 5 clientes y tenés 15 colaboradores en la startup, algo estás haciendo mal. O a menos que esos 5 clientes sean Microsoft, sí, digamos. Pero si tenés muy poca tracción, digamos, y una infraestructura muy grande, tené cuidado porque no va por ahí. Y los modelos también de inversión al estilo... Bueno, no voy a decir nombres de empresas, pero estos de que... Si no vengan y sean auspiciantes del programa. Claro, le invirtamos un montón de plata que lleguen a millones de usuarios y después vemos cómo se monetiza esa plata, ya no va más. Claro. Era un modelo más 2020, Eso estaba por preguntar, porque escuché, bueno, como Fran es fundador, yo soy abogado de startups, el Fran ya lo sabe, por supuesto, y escuché muchos fondos de inversión buscando modelos SaaS profitable. Que eso es como directamente el mejor emprendimiento de este año, han sido todos SaaS profitable. ¿Por qué? ¿Y qué significa? Ya, primero nos va a tener que explicar qué son los economics, que no sé qué dijiste. Y segundo, ¿qué es una profitable SaaS? SaaS entiendo lo que es Software as a Service, que es básicamente vos tenés un software que lo prestas como lo que antes se vendía por un producto, por una licencia de Microsoft, por ejemplo, para dar un nombre, ahora se vende como un servicio en el cual vos actualizás constantemente ese software para prestar un mejor servicio. ¿Pero qué significa que sea SaaS, ese modelo de negocios, profitable? Bien, la parte de profitable viene de que justamente tenga márgenes positivos. ¿En qué sentido? En que... Bueno, o sea, como dices, sí, o sea, claro, que no estés perdiendo, que a fin de mes no estés perdiendo plata. Muchas startups te decían, por ejemplo, che, mira, yo la verdad que no estoy ganando un peso, pero voy a gastar $50.000 en marketing, en adquisición de usuarios, para llegar a 150.000 usuarios, y después con estos 150.000 usuarios, capaz que, no sé, les cobro publicidad o de alguna forma monetizo esa audiencia que tenga. Hoy en día no va más eso, o sea, si vos a fin de mes no estás ganando plata o no cubrís los costos, es muy difícil que te invierta. Pero ¿cómo haces para cumplir eso y a su vez también cumplir porque lo que cualquier fondo te pide, que es decir, tenés que tener básicamente en tu mente conquistar el mundo, o por lo menos el mercado latinoamericano? Digo, ¿cómo haces para todos los meses no salir perdiendo un peso, pero aparte de eso mantener el norte en conquistar un mercado, por ejemplo, latinoamericano, que deben ser 400 millones de personas? Bueno, obviamente están esas... Digo, es el sueño, obviamente es la aspiración, no digo que todas las empresas lo hagan. Sin duda, pero justamente están esas, por así decirlo... No sé si son discrepancias, pero son particularidades en el cual te pretenden una cosa, pretenden otra cosa que en sí mismas capaz que no son hasta tan... No son compatibles. No son compatibles, exactamente. Y por eso también se hace tan difícil, ¿no? O sea, si fuese fácil lograr eso, cualquiera lo haría. Pero justamente esas discrepancias lo hacen un poquito más difícil. Hoy en día yo creo que lo que tiene bueno el Software as a Service, que es el SaaS, es que demanda una infraestructura muy chica. Es decir, si vos ya tenés un producto enlatado, que es este software, y lo vendés a cualquier cliente, digamos, o sea, por ejemplo, lo que tienen los software es que la principal cliente también son las empresas, es decir, que es un modelo de ventas más B2B, es decir... B2B, para el que no sabe, es business to business. Exactamente, o sea, de negocio a negocio. Es decir, que tu usuario, tu cliente, es una empresa que va a utilizar tu software como un servicio para mejorar algo de ellos o porque le aportas algún valor. Pero un SaaS as a Service, ¿también es, por ejemplo, Spotify, que es un B2C, o no? Y te diría que Spotify es más bien un marketplace capaz. O sea, no es un software, no es un SaaS, no es un modelo SaaS. O sea, sí, no me parece que sea tan SaaS. Es más una plataforma
de streaming o Sí, de sí. reproducción de música, y más casi un marketplace porque lo que haces es buscar personas que quieren escuchar, personas Y que los quieren, artistas que quieran ponen su tener música. exactamente, y los artistas. Y todo O esto, los creadores de recién contenido. lo que vos dijiste, que hay algunas empresas que, no sé si para mal o para bien, eso después no lo dirás vos, pero que para adquirir usuarios hacen gastos extraordinarios de plata, o por ejemplo hay una fintech, creo que la más conocida de Argentina, que tiene el nombre de una fruta, en inglés, no sé si te das cuenta con lo que estoy hablando, Me di cuenta. que lo que hace es entregarte creo que el 2% de lo que vos consumas en criptomonedas. Sí. ¿Eso está dentro de la adquisición de usuario, el costo de adquisición de usuario? Porque yo, por lo que tenía entendido de meramente leer noticias de emprendimiento en términos generales, es que justamente esa empresa de El Limón en inglés está teniendo amplios problemas, porque creo que se fue su CTO o su CFO, una cosa Sí, así. creo que o sea, uno de los co-founders. Uno de los digamos, co-founders, uno claro. Uno de los CTO. co-founders se fue teóricamente, y lo que la carta que escribe él para retirarse es que él no entendía el modelo de negocios teniendo un costo de adquisición de usuarios tan alto y devolviéndole plata a los usuarios básicamente meramente por el hecho de realizar una transferencia de dinero, bueno, en este caso. La verdad que no conozco internamente tantos detalles como para poder opinar de esas situaciones. Obviamente lo que se ve por fuera es un poco eso, de que un co-founder se vaya, es algo grave, pero quizá puede terminar siendo mejor, digamos, o sea, no siempre son malas noticias. Sobre todo creo que ellos eran varios co-founders, entonces quizás que se vaya uno no es mal, no está mal, o no termina siendo negativo. Pero bueno, es una repercusión fuerte, por lo menos. Totalmente. No sé si mala o buena. El modelo de negocio, por así decirlo, la estrategia de adquisición de usuarios, de devolver plata o regalar plata, para mí siempre es malísimo. Volviendo un poco, nosotros nunca tuvimos mucha plata tampoco para regalar, Sí, entonces sí. nunca lo hicimos, pero si la tuviésemos tampoco lo haríamos, porque me parece que justamente es como O sea, el darle incentivo va por otro lado. Claro, quizás es dar un incentivo que cuando lo saques, el cliente se te va a ir. O tenés clientes muy poco leales, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y yo conozco mucha gente que decía, la verdad que lo uso porque me devuelven el 2%. Claro. Y nada más. Entonces, Pero digo, eso también no es bueno. O sea, desde mi punto de vista, yo usuario de esta plataforma o de esta fintech, posiblemente al principio sí me interese el 2%, pero ya en un momento llevo tanto tiempo en la plataforma y ya estoy tan acostumbrado a su interfaz de usuario o lo que sea, que ya después, sinceramente, los 5 o 6 meses me sacan el 2%, yo me voy a seguir quedando igual. y eso es a lo que apuestan ellos, digamos. Claro. Totalmente. Pero también lo que se ve es que otra fintech bastante grande de Argentina empezó sin eso y hace poco empezó a dar un 3% Claro. de cashback en tus compras con débito. Entonces, Sí, sí, eso es raro porque... Es al revés, o sea, es peor aún. Empezás a como... es como la guerra de precios, ¿no? Claro, Empezás a bajar sí, el sí. precio, bajar el precio, bajar el precio, y es una guerra que nunca es sana, por así Sí, decirlo, sí. porque no tenés real valor al cliente. No, y es el sistema yendo en contra del sistema directamente. Exactamente, o sea. exactamente. Y realmente el cliente o tu usuario no recibe un valor que sea realmente clave, Sí. por así decirlo. Y recién que estábamos hablando ya para introducir a los oyentes o televidentes, no sé cómo se le dice en este espacio, acerca de los fondos de Venture Capital. Vos recién hablabas que un emprendimiento tiene distintos estadios. Ujú. ¿Qué estadios podés explicar vos o qué estadios a vos te parecen son los más significativos dentro de lo que es el financiamiento de Venture Capital? Bien. Para explicar primero el financiamiento de Venture Capital pueden ser, para mí, y voy a dar mi explicación después de decirme vos si es correcto o no, arrancamos por la triple F, que son Friends, Fools and Family, amigos, familiares y tontos básicamente, que son los que invierten en un emprendimiento en un primer momento en el cual invierten posiblemente meramente en la idea porque creen o son familiares o hermanos o amigos del co-founder o de los founders o cualquiera de los founders. Después de eso tenés los fondos institucionales de inversión muy chicos o los angel investors, que son personas individuales de mucho capital social, vamos a llamarles, que hacen inversiones de este tipo, pero cada vez hay que tener en cuenta que el riesgo va disminuyendo, pero a su vez el beneficio que puede traer a futuro o las X que hace esa inversión, como se le conoce en la industria, por supuesto va disminuyendo a su vez también con el tiempo, porque entre más riesgo, más inversión. ¿Cuáles son todos estos estadios? Y vos particularmente, hasta lo que has recorrido ahora, ¿cuál te parece el panorama actual de Latinoamérica, que no en términos generales, pero Argentina en particular? Bien, ahí en mi experiencia, bueno, está muy amplia la respuesta. Sí, es muy amplio. Está no, bueno, no estoy encrucijando. está bueno y vos desde tu punto también de haber trabajado como abogado para empresas que trabajan mucho con VCs, después me darás tu punto de vista
de qué ven los VCs. Estás queriendo responder rápido la pregunta. Para el lado de los emprendedores. Yo como emprendedor, bueno, justamente en los estadios de las startups, como vos dijiste, la principal forma, hay distintas formas de financiar una startup o un emprendimiento. La primera es bootstrapeando, que es un término que se dice, que se usa cuando los mismos founders son los que ponen la plata para invertir en sea desarrollo de producto, marketing, para lo que haga falta invertir, que salga del bolsillo de los founders. O sea, que nunca van a recurrir, o en primeras instancias nunca van a recurrir a un fondo de inversión. Eso puede ser, por ejemplo, no sé, yo tengo un trabajo en una empresa muy grande, tengo un sueldo muy bueno, tengo una idea de negocio, me junto con otro co-founder y decimos, che, mira, para hacer esta idea, nos ponemos a armar la idea, todo lo que quieras, y después, che, necesitamos invertir $5.000 en tal cosa. Bueno, lo pagamos de nuestro bolsillo, total, tenemos un poco de plata y lo hacemos medio part-time, hasta que la empresa pase a ser profitable y que nos den más de lo que ganamos en nuestro trabajo, o capaz que vemos un panorama más positivo que en nuestro trabajo. Entonces dejamos el trabajo y nos metemos full time en la startup. Esa es la principal forma y quizás también la más saludable. Pero existe el ser bootstrapper o tener una empresa de manos propias sin financiamiento y después pasarte al otro lado de la vereda. Exactamente. Para empezar, para mí es súper recomendable eso, empezar bootstrapeando. Es decir, che, hay que pagar $5.000 de servidor, bueno, lo pagamos nosotros, hay que empezar tal cosa. Y así como que vas vos cubriendo tus gastos. Y nosotros, por supuesto que empezamos así. Es más, en realidad el principal inversor era mi viejo, que yo le usaba la tarjeta para pagar el servidor, le usaba la nafta del auto para hacer las entregas y esas cosas. O sea, era el inversor, el único, diría, no el más importante. Exactamente, era el inversor sin saberlo y sin ningún tipo de beneficio o retorno, por así decirlo. Pero bueno, esa para mí es la mejor forma de empezar hasta que tengas un MVP y tengas un product market. O sea, hasta que tengas una validación comercial desde los clientes o desde el público. Pero bueno, la principal fuente de financiamiento para mí son los propios founders. Si realmente necesitas plata, también hay muchas, por así decirlo, aportes o programas de entidades públicas o también privadas que quizás te dan plata por una idea o por un inicio de idea a cambio de nada. Es decir, te dicen, che, mira, yo te doy esta plata porque para mí tu startup es buena para el cambio climático. Entonces hay una institución que apoya esos emprendimientos y capaz que no te da muchísima plata, pero te da un poco de plata para empezar a desarrollar y empezar a traccionar. Sí, por lo menos que no tenés que poner en tu bolsillo. Y me parece el primer gran paso. Totalmente. Entonces, eso es muy bueno. Otra cosa ahí con lo que dijiste de poner de tu bolsillo, hay que tener cuidado porque muchas veces los inversores, cuando vos le vas a dar una idea, te dicen, está bien, pero vos ¿cuánto pusiste, ponele? No, yo no puse nada. Es más, tengo una idea y quiero que me lo pongas vos para hacer el primer desarrollo. Y te van a decir, che, pero mira, si vos no estás poniendo plata de tu bolsillo... Si vos arriesgás la tuya, si vos no estás querés que yo arriesgue, no, así no funciona. Entonces, siempre está bueno también demostrar que por lo menos pusiste un poco y transpiraste un poco o sea, que el compromiso está no solo, vamos a decir, física, sino también económicamente. Exactamente. Después, bueno, como vos comentabas, vienen ya la triple F, que son... amigos, familiares y tontos, por la traducción en inglés, que ya son personas cercanas o que podés acceder más o menos de forma directa y que tienen un poco de capital como para invertir, así casi por diversión, te lo diría, o por cariño. A mí lo que me fascina de esta parte es que el inversor, escúchame, el emprendedor se transforma en como un Jesús de su momento, teniendo que fidelizar y empezar a convencer gente cuando todavía no está ni uno mismo convencido de la idea que está. Pero le tiene que comentar a sus coworkers, le tiene que comentar a la gente que le invertió como diciendo, no, esta es una muy buena idea. Sí, esa tiene el nombre que creo que es el síndrome del farsante, algo así, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero justamente es eso, o también el fake it until you make it, o sea, simulalo hasta que lo logres, sí. ¿No? Son dos cosas muy comunes en los emprendedores, que es, o sea, en el fondo estás convencido y crees en la idea. O sea, en el fondo son vendehumos. Pero capaz que un día te levantás y decís, che, ¿a dónde está yendo todo esto? Me parece que capaz que no tiene... No está tan visto como lo pensaba y tenés días muy deprimentes y otros días en el que decís, che, soy el mejor del mundo, con esto nos vamos a hacer mercado... mercado vamos a hacer un unicornio. Entonces, esa sensación está siempre. Lo de que te convertís en un profeta
yo por lo menos particularmente no lo hice tanto. O sea, yo incluso con mis cercanos nunca profeticé tanto la startup. Y también ahí viene otra cosa que te dicen como que lo dijo Santi Maratea ahora en el Endeavor, como que no escuches a tus cercanos, que tiene un poco de sentido en el sentido de que a menos que tus cercanos no sean tus clientes y que le estás resolviendo el dolor a ellos, no les des tanta importancia, No porque al tienen fin y ni al idea cabo, de qué se trata claro, el no están en la emprendimiento. industria, no, a menos que estén en la industria, por supuesto, Sí, no. pero Si tu suegro es Galperín, claro, escúchalo. Claro, ese es el- exactamente, pero si vos le vas con una idea de negocio a un familiar o un conocido, capaz que te la tiran un poco abajo, capaz que no la entienden, capaz que te dan su punto de vista con la mejor intención, pero que está errado porque justamente no están en la industria y no conocen tanto. Entonces, hablar profetizar con los cercanos es delicado y no tampoco hay que tomar todo a la ligera. A mí lo que me parece muy difícil es que ya la industria del venture capital o el emprendedurismo, digo, hace pocos años que está de moda, yo sinceramente la primera persona que he escuchado hablar de emprendedurismo fuiste vos, pero que se me hace muy difícil que vos puedas convencer, o inclusive a mí, digo, escuchándote a vos, por ejemplo, en sus momentos, que puedas convencer a un familiar o a un amigo o a alguien que no te conoce, pero es tonto, digo, por el cambio de decir en inglés, acerca de un emprendimiento que vos lo que le estás prometiendo es decirle, maestro, esto va a valer $100 millones en 5 años. Y realmente cualquier persona que tiene dos dedos de frente en ese momento te dice, vos estás loco o yo voy a ser un idiota si no te pongo plata. O sea, no hay punto medio en eso, básicamente. Y me parece que la industria del venture capital y las empresas que son venture back, básicamente apuntan a eso. O sea, no apuntan nunca a quedarse como una pyme. La intención no es ser una pyme, no es ganar un sueldo o lo que sea por mes, sino que la idea es o destrozar el mercado y hacerte el número uno, o en un mercado competitivo puede ser otro, o directamente destruir una empresa. Sin duda, bueno, ahí viene la parte de los inversores ángeles estos de familiares y amigos, o sea, yo particularmente nunca le pedí plata a un familiar o a un amigo, primero por un poco de pudor. Te En el sentirías muy sentido de que presionado sí, para realmente, mí, o muy sea, presionado. prefería no necesitar la plata antes que pedirle a alguien muy cercano. Y yo tuve un poco de suerte en nuestra primera y única ronda, que después voy a explicar cómo fue. Pero cuando vos, si lo vas a hacer con tus familiares y amigos, tenés que explicarle muy bien eso, que tiene que ser plata que prácticamente no den por pérdida. No la necesitan, claro, que si la pierden no les mueva un pelo, que no les cambie el nivel de vida, que no te quieran matar por haber perdido esa plata, digamos, ¿no? O sea, aparte, cualquier inversión de venture capital, mínimo el retorno, digo, más invertís en triple F, o sea, en los primeros meses o años de coso, tenés que por lo menos verla de a 10, 12 años. O sea, en mucho estamos hablando tiempo, que es mucho tiempo. Exactamente, entonces también lo tenés que educar un poco en ese sentido, decirle, che, mira, la cosa va a ser larga, no me vengas de acá a 5 meses a decirme, che, ya voy a empezar a ver plata, porque hay mucha chance de que no pase. Capaz que no pase nunca, capaz que va a pasar de acá a 3 años o 10 años. Pero a su vez todo y lo más normal es que pase a 10 años. Nunca directamente y Bueno, la segunda pasa a 10, claro. Totalmente, que lo más normal es que no pase nunca, porque muchísimas startups o emprendimientos terminan cerrando. Pero si va a pasar, va a ser, creo que el promedio es 7 años, una cosa De hecho, así. todos los startups o los founders de startups lo que te dicen es el peor inversor es el familiar que no sabe de la industria. Ni hablar. Primero porque, digo, por supuesto que suelen entenderle sus preocupaciones y etcétera, obviamente, pero el que sabe y que invierte en esta industria, primero que invierte en montos más elevados que el que puede invertir un Friends, Full and Family, y aparte de eso, es alguien que al conocer de la industria no te va a estar cada 3 meses preguntando, hey, ¿cómo viene tu emprendimiento? Hey, ya vendiste, hey, ya esto. Y va a decir, no, sabe que te da la plata y serán mails cada 2, 3 meses, le iré informando cómo están los economic metrics y demás, pero a partir de eso, la plata recién la va a volver a ver a los 8 o 10 años que la puso. Totalmente, estamos hablando de mucho tiempo. totalmente. Y ahí creo que ya entra justamente el segundo estadio de financiamiento, que es más la inversión ángel, que es la que nosotros recibimos. Que justamente nosotros hicimos en 2019 un programa de aceleración que estuvo bastante bueno, que nos ayudó justamente a desarrollar el MVP y validar un poco el producto. Y en 2020 empieza la pandemia, sale un programa gubernamental de una agencia de la provincia, en la cual justamente buscaban emprendimientos que ayuden a la situación económica de la pandemia, a todos estos comercios y gente que había quedado sin trabajo. La verdad que nos invitan de este acelerador, nos dicen, che, prueben, capaz que su startup tiene sentido. La verdad que nosotros no le habíamos visto mucho sentido, pero aplicamos. No había ningún premio económico ni nada.
pero ¿Qué es un programa de aceleración? Porque yo sí sé, pero posiblemente la gente que nos está escuchando sabe, pero no tanto que es un programa de aceleración. Bien, buenísimo. Ahí después quizá tengamos para otros programas para charlar qué entidades lo O sea, hacen. nos va a dejar con la intriga. No, te voy a responder, pero después es bastante amplio y hay muchos recursos de eso en Córdoba. Pero justamente un programa de aceleración es un programa de acompañamiento para las startups por alguna entidad que ya tenga alguna estructura o algún conocimiento. En nuestro caso, el que lo hicimos es un programa de Estados Unidos que en realidad lo trajo acá la Católica, la Universidad Católica, en el cual fueron 3 meses, creo, una cosa así, en el cual tenés distintas clases, por así decirlo, ¿Qué es con básicas. el ICDA? ¿Con la Escuela de Negocios de la Católica? Con el ICC, creo que era Instituto... El de Innovación, Centro de Innovación. Centro de Innovación. Centro de Innovación. Sí, que está en... No me acuerdo. En el centro. Sí, en el centro, exactamente. Pero claro, el programa era el Founder Institute. Igual. Sí. No hay No, pero sinceramente no sabía cuál era. Exactamente. Entonces, lo que vos haces todas las semanas, tenés alguna clase o alguna capacitación básica en negocios. Cómo armar la marca, o sea, todo lo que sea branding, marca, logo, imagen, todo ese tipo de cosas. Cómo armar la parte legales. A nosotros nos ayudó a generar la SaaS. Eso fue fundamental, creo que fue de las cosas más valiosas. Te dan networking, o sea, te dan contacto con otros emprendedores, otros empresarios que están en lo mismo, que están interesados, y también te dan feedback, o sea, te obligan a contar tu idea, perder el miedo a contar tu idea, compartirla con otras personas y que no tengan problema en bardeártela. Y también ahí, ¿no? Tomar con pinzas todo el feedback que tenga o todas las opiniones que recibas, porque algunos capaz que están acertados, otros capaz que lo dan su punto de vista y capaz que están... Pero ahí ya vienen opiniones de gente que está en la industria, que medianamente sabe lo que es un emprendimiento. Y aparte de eso, digo, ¿cómo conectás este programa que nos estaba hablando con lo de los inversores ángeles? Bien, de este programa, cuando terminó el programa, nos ofrecieron participar del programa de acompañamiento del gobierno que hacía falta para la crisis social, ¿no? Y hay otro programa de aceleración, por así decirlo, del gobierno. Hiciste muchos programas de aceleración con tu co-founder. Hice muchos y llega a cierto punto en el cual hay que... Ya no sirve más. Exactamente. Siempre se saca algo, siempre se rescata algo, pero después se ponen un poco todos parecidos. Reiterativos. Cuestión que en este programa del gobierno, uno de los mentores que todas las semanas nos escuchaba era un empresario de Córdoba que tenía otra empresa bastante más grande y que justamente nuestra empresa hacía fit con ellos. Es decir, que nosotros a sus clientes los ayudábamos a vender más, que eran los comercios, y por ende, si sus clientes vendían más, él le vendía más a sus clientes. Entonces ahí nos escuchó la primera vez en un pitch de 3 minutos, creo, hecho con unas slides. El pitch, disclaimer, es básicamente la presentación en 2 minutos y medio, 3 minutos de cuál es tu idea de negocios, cuál es tu oportunidad en el mercado, por qué vos, por qué Argentina y quiénes son tus competidores, por lo menos en la región. Exactamente, es la presentación PowerPoint con un resumen de lo que tenés armado. Nosotros ya teníamos el MVP, es decir, teníamos un producto funcionando, teníamos clientes, muy pocos, éramos los 2 co-founders nada más, estábamos part-time, o sea, teníamos otros trabajos, todas cosas. El empresario escuchó esto, la verdad que la primera reunión dijo, me parece buenísima la idea, quiero invertir. Nosotros la verdad que nunca habíamos tenido ese tipo de... ¿Cuál fue tu cara, si podés acordártela de cuando... te reíste. Te juro que me reí, o sea... Dijiste, no, loco, andar casino y sin querer faltarle el respeto, yo dije, esta persona me está charlando. Claro. O lo está diciendo como así, qué buena idea, claro. Yo invertiría. Sí. Pero después le escribí a la semana siguiente, le mandó un mensaje y te dice, no, mira, bueno, mostrame tal cosa. Y cuando se lo mostraba, le encuentran el pelo al huevo, ¿no? Medio como que no lo tomamos tan serio. Le dijimos, buenísimo, muchísimas gracias por el interés, no sé qué cosa. Pero lo bueno es que lo íbamos a ver por 5 semanas seguidas a él. Ah, claro, bueno, pero él también tenía la oportunidad de verlos en un camino. Exactamente, claro, entonces, después de cada semana le íbamos mostrando un poco de progreso, un poco de números, un poco más detrás de, por así decir, de escena del emprendimiento y terminó el programa y me dijo, chicos, definitivamente quiero invertir. Habló con el organizador de la agencia, por favor pónganos en contacto para continuar con esto. Nos pusieron en contacto, él ya me había pasado su número, igual teníamos ahí el WhatsApp, pero fue como un poco más formal. Y después de 6 meses así entre negociaciones y todo, invirtió, fines de 2020. Ahí una de las condiciones de la inversión era pasar a dedicarnos full time al emprendimiento. Ahí teníamos un MVP bastante rústico, la plataforma era tecnológicamente hablando súper rústica, súper limitada, no era integrable con otras cosas, la base de datos era bastante floja.
Entonces, lo primero que hicimos con la inversión, que fue en 2021, armar un poco mejor el equipo, consolidar el equipo, y después estuvimos 6 meses o un poco más, te diría, haciendo la nueva versión de la plataforma. Claro, pero ahora la que realmente iba a funcionar Sí, y la que... esta por lo menos, o sea, no sabemos si iba a realmente funcionar, pero por lo menos iba a ser escalable. Claro. Que la verdad que fue totalmente necesario. Pero bueno, el pago de la inversión esta iba siendo cada 3 meses, creo, una cosa así. Una parte del monto total. Y bueno, y la verdad que en ese sentido, el inversor que nos tocó a nosotros, como te digo, fue medio suerte porque en un programa y aparte, así, digo, también depende mucho el inversor ángel que le toque. Digo, usted le tocó a alguien que estaba en la industria de ustedes, que conocía el tema y que aparte él también vio, digo, de más allá de que le devuelve plata, no su inversión en términos financieros, también le devolvía en términos de mercado para sus propios clientes. Digo, entonces era un doble match. Exactamente. Y para nosotros también era lo que se dice plata inteligente, en el sentido de que más allá de que venía la plata, también venían recursos como, por ejemplo, acceso a contactos. Y alguien con mucho know-how de la industria. Exactamente. Entonces, para nosotros también era un poco atractivo por ese lado. Y la verdad que en ese sentido, a nosotros, más allá de que somos la primera inversión que hizo en un emprendimiento él, es súper considerado en el sentido de que nunca nos apuró, nunca nos estuvo insistiendo de, che, ¿cómo venimos? ¿Cuándo veo la plata? Todo lo contrario. Es más, está bastante contento y con ganas de seguir ayudando y aportando. En ese sentido, nos salió bastante bien, de que fue alguien que, como decís vos, entendía las circunstancias, que no iba a ver la plata al año. Pero bueno, eso fue inversión ángel, medio de suerte, pero si no tenés tanta suerte, capaz, ya hay clubes de ángeles inversores en el cuales podés presentarte con una idea o un MVP bastante temprano, sin tanta atracción, en el cual son... Acá en Córdoba hay uno que sí, es muy famoso. Acá en Córdoba hay uno y quizás hay varios, o sea, si te vas acercando un poco. Esos clubes ángeles son quizás un poco más informales, por así decirlo, a la hora de invertir, es decir, que quizás no te demandan tantas cosas. Y después vienen, sí, llaman los VCs o aceleradoras pero, y VCs. te interrumpo un segundo. Para los oyentes, la idea de que muchos inversores ángeles se unan se llama un fondo sindicado de inversores ángeles, que la idea es también entre todos estos inversores ángeles poder invertir de manera conjunta para que su inversión tenga más peso, puedan negociar otro tipo de cláusulas y demás a la hora de la inversión. Digo, por eso es como dice el Fran, un punto intermedio entre lo que es un inversor ángel individual y un VC o un Venture Capital, que es un fondo profesionalizado en hacer ese tipo de inversión. Exactamente. Y ya el VC sí es un poco más exigente, más cauteloso. ¿Por qué? Porque son personas que están manejando plata de otras personas. Entonces ahí sí tienen que tener un poco más de cuidado y ser un poco más exigentes. Sí, con las métricas. A la hora de revisar cada emprendimiento. Pero sí puede ser que tengan inversiones un poco más altas. No, y aparte porque básicamente su trabajo depende de si la inversión estuvo bien o mal hecha. O sea, bueno, en definitiva muy resultadista. Si la inversión trajo resultado o no trajo resultado. Digo, al fin del día son números, no hay mucho más que eso. Pero bueno, esos son los estados más tempranos de una startup, y te diría que son los estados que la mayoría de las startups llegan o ven, digamos. Ya capaz que si te vas a series A o rondas de inversión muy altas, es difícil de que, o sea, no muchas llegan. Yo no he llegado, así que tampoco puedo hablar en experiencia propia, pero creo que son cosas para más adelante que quizás ahora no aportan tanto valor. Como dice el Fran, bueno, primero tenemos 3 tipos de inversiones que vamos a decir son rondas, que se llaman rondas puente, que es hasta que el emprendimiento o el emprendedor llega a su serie A, que es efectivamente cuando le van a invertir estos fondos institucionales y aparte él va a entregar una parte de la empresa a cambio de esa inversión. A partir de ahí nace la serie A, serie B, serie C, yo qué sé, yo vi hasta serie F, pero me imagino que podría estar a Z si tenés ganas de llegar. O salís a IPO, que se le llama, que es a ofrecer públicamente tus acciones, que ya ahí efectivamente ya conseguiste la gloria, no hay ningún tipo de duda me parece respecto al IPO, ¿o sí? No te creas, o sea, incluso... Pero vos como founder, el IPO ya lo considerás como que llegaste, sin duda que es, por así digo, decirlo... La manzana que tenías al frente corriendo, la agarraste. Es la gloria, pero hay muchos casos, además, ahora hay un reporte bastante interesante que de las últimas creo que 20 o 40 de las más grandes startups que salieron a bolsa pública, justamente en 2021 habían levantado rondas muy buenas, salieron a oferta pública y la evaluación se redujo muchísimo. Entonces, para el emprendedor sin duda que es la gloria,
quizás ya para los inversores no es tanto la gloria. No, sí, sin lugar a duda. Pero digo, Pero- vos como emprendedor, y digo para que todas aquellas personas que están del otro lado y tienen ganas de emprender el día de mañana, primero le dijiste que era barato o que intenten y vean la forma de cómo hacerlo barato. Y segundo, ¿cuál es el objetivo que se tienen que plantear? Digo, porque el objetivo, y por lo menos yo lo escuché a cualquier inversor que más o menos tiene experiencia en el tema, es nunca le digas a un inversor que vos querés el mercado argentino. O sea, es todos, tenés que hacer Argentina y tener proyecciones a Brasil, no, porque es un mercado complicado, pero Colombia, México, la Unión del Pacífico, que es Perú y Chile, o a cualquier país latinoamericano, pero no puedes pensar únicamente en el mercado argentino. O sea, el emprendedor apenas arranca y dice, bueno, yo tengo estos, lo que sea, y tengo part-time porque capaz de trabajo. ¿A dónde tengo que apuntar? ¿O a dónde tengo que poner la visión? Aunque sea muy largo plazista, pero ¿a dónde tiene que poner la visión? Perfecto. Totalmente de acuerdo. O sea, cuando empezás un emprendimiento, si querés que sea VC-back, digamos, o sea, Sí, que te pongan que sea plata. que sea del modelo de los VCs. VCs, tenés que pensar en algo bastante global, o por lo menos regional, a Latinoamérica, América. Sí, o sea, de entrada tenés que pensar en algo grande. Pero como te digo, hoy en día emprender es barato e incluso puede ser hasta remoto. O sea, capaz que desde acá podés empezar y en México, pero la idea es hacerlo todo medio manual para que aprendas en el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, por más de que empieces local y que empieces chiquito y que empieces haciendo todo vos manualmente y poco escalable, tenés que tener en la visión a largo plazo que va a ser global y cómo le vas a cambiar la vida a muchas personas en alguna región o en alguna zona muy grande. Coincido que no podés estar limitado o tu solución no puede ser particular, por así decirlo. Yo voy a ser una solución para... Córdoba. Sí, no quiero dar un ejemplo para no meter la plata, no. Pero exactamente, para los cordobeses que les encanta el O Fernet. sea, eso es una empresa, no es una startup. Exactamente. Y ahí también viene una disyuntiva que es justamente la palabra nicho, que es raro, porque justamente todo el mundo te recomienda Apunta un nicho. empezar por un nicho, porque un nicho es como un grupo de personas con particularidades muy marcadas. En un ejemplo básico, por ejemplo, los skaters. Sí. ¿No? Entonces vos decís, yo voy a sacar una app para skaters. Eso es súper de nicho. Porque tenés a tu cliente potencial, lo tenés bien definido. Y también muy identificado. O sea, ya sabés a quién querés apuntar, básicamente. Exactamente. ¿Qué pasa? Si sos tan de nicho y no podés, por así decirlo, después mutarlo o ampliarlo a personas fuera de ese nicho, y ese nicho es chico, hay muchas chances de que la empresa no sea lo suficientemente grande o el mercado no sea lo suficientemente grande para que valga la pena invertir. Claro. Exactamente. Pero ahí hay otra de las disyuntivas que, como te digo, muchas veces no coinciden, que te dicen, empezá con un nicho, tenés muy identificado tu cliente, pero después al mismo tiempo, que el mercado sea grande, ¿no? Pero bueno, también me imagino que eso es un poco la idea, o también lo que dice cualquier persona de esta industria, que dice en los primeros estadios no te invierten a tu idea, porque tu idea posiblemente cambie 150 millones de veces y cambie 2 o 3 veces por día. El que te invierto es a vos, o sea, invierto en Francisco, porque creo que Francisco, si el día de mañana viene un problema, va a tener la capacidad de poder pivotear de su idea y poder ir a la idea que efectivamente conquiste o resuelva el problema que él descubre. Por supuesto que hay problemas, después lo descubrís vos. Totalmente. Digo, eso también me parece que es la capacidad del emprendedor, no solo de convencer, sino de convencerse que puede encontrar las herramientas para resolver eso. Sí, totalmente que en las primeras instancias, al final lo que está vendiendo el emprendedor se está vendiendo a sí mismo y no tanto a la startup. Pero bueno, también justamente hoy en día las units económicas, o sea, las finanzas de la startup también son bastante importantes. Es decir, te piden que tengas algunos usuarios, porque hoy en día como que los fondos o los inversores, cualquier tipo de inversor, está medio miedoso de ponerle plata, entonces quieren que por lo menos tengas tracción, tengas usuarios, que no tengas gastos tan altos, que tengas un poquito de ingresos o que tengas alguien que te esté pagando por tu solución, que no estés regalando la plata. Entonces, te tenés que vender a vos, pero también tenés que vender cierta... capacidad de resolución, ¿no? Sí, y también cierta solidez o solvencia en el negocio.
Bueno, Fran, esto ha sido el primer capítulo de MVP. Les agradecemos muchísimo estar del otro lado y como les decimos, esto es un espacio que co-creamos junto a la gente de Midlook con la idea de que cada vez haya más y mejores emprendedores en la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Bueno, la verdad, 1000 veces mejor que